Bienvenido a No es el dinero, eres tú, un podcast diario para hablar de dinero, de conciencia, de expansión y de verdad. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días. Hablemos de cuando ponemos dinero en manos de personas en quien confiamos y las cosas salen mal. Y esto puede ocurrir en muchas situaciones. Puede ser que yo le preste dinero a alguien y nunca me lo devuelva. Puede ser que invierta en un proyecto de alguna persona y el dinero se pierda. O puede ser que yo inicie un negocio y ese negocio no sea manejado de la forma adecuada, entonces termine perdiendo mi dinero también. Y si bien creo que todos hemos vivido alguna experiencia en algún momento donde perdemos, donde al final de cuentas estamos en la posición de pérdida, aquí va a depender mucho de cómo se viva para que esta experiencia realmente pueda marcar un antes y un después en tu vida, porque el perder como tal es simplemente una situación. Y una situación donde si la parte que me provocó la pérdida, para ponernos en ese modo medio víctima, pero asumiendo que la otra parte es quien o cometió el error o decidió, o bueno, lo que sea que haya pasado, que el dinero se pierde, pero yo no tengo un vínculo emocional con esa persona, entonces de antemano, cuando yo vea que perdí, voy a sentir ira y voy a estar muy enojada y voy a hacer todo lo que hace una persona enojada, que al final de cuentas puede recurrir a un abogado, puede recurrir a estar haciendo llamadas, a contratar a alguien de cobranza, en fin. Todo eso se puede hacer precisamente cuando estás enojado. Y es una etapa nada más y sinceramente yo te sugiero que lo vivas, por supuesto, pero en medida de lo posible eh, intentes salir de ahí y lo hagas por ti, no por la otra persona. Porque en primer lugar, el dinero siempre regresa, pero el que tú te hagas desconfiado o que empieces a endurecer tu corazón por esas experiencias son las cosas que a mí me parecen injustas y que yo cuido mucho en mí, porque no porque se haya atravesado alguna o algunas personas que no tenían los mismos valores o las mismas herramientas o las mismas formas mías, no significa que por eso yo me voy a amargar el resto de la vida. Es solamente una situación, es solamente un personaje que se presentó. Ahora, hablemos de cuando sí hay un vínculo, de cuando sí hay cariño, incluso de cuando eres familia de la persona que nunca te devolvió el dinero, la persona que te bloqueó, que desapareció, que nunca más te dio la cara, como en mi caso, ni siquiera unas llaves me regresaron, o sea, simplemente personas que en la situación encuentran como solución el irse, el desaparecer, el no asumir la responsabilidad de tener una conversación incómoda, el no poder soportar o sostener que me cuestionen, o ser cuestionado, porque el dinero nunca es el dinero. Cuando nosotros hablamos de dinero, hablamos de nuestra identidad, hablamos de nuestro tiempo de vida, hablamos de nuestro trabajo, hablamos de muchas cosas. Por lo tanto, cuando yo pierdo dinero, yo no estoy perdiendo ceros en una cuenta bancaria. Yo estoy perdiendo quizá años de mi vida trabajando, quizá años de mi vida construyendo un patrimonio. Yo estoy perdiendo el hecho de que pude haber utilizado mi dinero en otra cosa, pero te lo di a ti porque me dijiste que tú lo necesitabas y yo te quise ayudar porque te quería. Y en fin, así cuando existe ese vínculo tan grande, digamos que el duelo empieza a ser doble y no empieza por la ira. Primeramente se siente la pérdida, pero inmediatamente se siente ese shock emocional que es, pero esta persona no lo puede hacer porque yo lo conozco, porque yo lo quiero, porque es mi amigo, porque es mi familia, porque ya estábamos, no sé, porque teníamos un acuerdo. Y el aceptar esas cosas son las que emocionalmente nos pueden llevar un poquito más de tiempo, porque literalmente estás viviendo un duelo, es un vínculo que se acabó, es una relación que ya no va a continuar. Y, y el cómo te quedes después de esa situación, si la otra parte decide mantenerse en silencio, obviamente en ti se queda una herida que hay que echarle muchas ganitas para poderlo llevar a cabo, para poder salir de ahí. Ahora, también es la pérdida de dinero. Pero bueno, en la pérdida de dinero
Ya viéndolo objetivamente, sin ningún tipo de emoción, digamos que son, si lo quieres llamar aprendizajes, situaciones o en fin. Tú quédate con el cuento de que el dinero lo vas a recuperar, que el universo va a poner todo en equilibrio o el cuento que te quieras contar, pero por favor actúa para que ese dinero vuelva. Digamos que esa es como que la parte más fácil. Lo más complicado es la otra, es la emocional. ¿Qué puedes hacer si estás atravesando este tipo de situaciones? Si eres la persona que ha elegido evadir, si eres la persona que ha elegido irse, si eres la persona que ha elegido bloquear, si no, si pusieron dinero en tus manos, si hubo personas que confió en tu proyecto y tú simplemente dijiste, chao, no, no sé, no puedo, no quiero, no, no tengo idea. Bueno, aquí hay que entender algo. La otra persona se quedó en un vacío y en ese vacío uno lo puede llenar de muchas historias, lo puede llenar con muchas justificaciones y eso hace que uno empiece a tener un desgaste mental muy, muy, muy grande. Así que si no puedes regresar el dinero, está bien, pero por el vínculo que alguna vez hubo, habla con esa persona. Claro, yo sé que hablar con una persona sobre un error que cometiste o sobre una situación a la que no le pudiste o no supiste sacar adelante, eso atenta directamente contra el ego. Y por eso nos cuesta tanto trabajo reconocer errores. Si en estos temas, créanme que con temas de dinero, el ego juega muy a nuestro favor cuando estamos haciendo dinero, pero juega muy en contra cuando estamos perdiendo dinero. Porque nos hace escondernos, nos hace retraernos, porque imagínense, si yo soy Idalia González y de finanzas y chingona y bla, 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 y todo lo que como yo me autodomino, y de repente viviendo ciertas situaciones o cometiendo errores o bloqueando a gente para no contestarle porque me va a cobrar, entonces eso atenta directamente con la persona que yo digo que soy. ¿Y qué hago? Pues mejor me hago la loca y así ya no me tengo que enfrentar a que efectivamente mi ego está provocando que yo incluso pueda terminar perdiendo más adelante. Así que habla, manda un mensaje, manda un mail, lo que sea, háblalo, porque cuando tú lo hablas, reconoces el dinero de la otra persona, reconoces que ese dinero existió, que esa buena fe existió, que la otra persona realmente confió, porque a veces cuando somos las personas afectadas, lo único que necesitamos es eso. Ponte a pensar en esa persona que no te pagó el dinero, ponte a pensar en ese socio que se llevó a tus clientes, ponte a pensar en toda pérdida que hayas tenido. Qué diferente hubiera sido que esa persona te hubiera dado la cara y te hubiera dicho, oye, lo siento, cometí un error. O sabes qué, sigo sin poder pagarte, pero lo voy a hacer de cierta manera, dame un poco de tiempo. No sé, cualquier cosa, porque al hablarlo, te valido. Y cuando a nosotros nos validan, podemos bajar la guardia. Entonces no llegamos a vivir la ira como tal. Sabemos que existió una situación que se salió de tus manos, pero en el fondo puedo vivir solamente o sea, empezaría a vivir un solo duelo, que es el del dinero, pero no necesito vivir el duelo de perderte, porque tú estás demostrando que el vínculo te interesa. Por lo tanto, no voy a perder dos cosas, nomás voy a perder una. Tal vez me alejaré o algo pasará, se estará incómodo, no, ahí dependerá de la comunicación de las personas. Pero ante las situaciones de pérdidas económicas, y esto lo he visto con muchísimos alumnos y yo pues traigo historias de terror también con esos temas, pero siempre se repite exactamente lo mismo. Una persona que al final de cuentas elige porque no puede, porque no sabe, porque su ego no se lo permite, por la situación que ustedes quieran, no se asume la responsabilidad. Entonces, nunca se habla, el vínculo se termina, todo se rompe, la persona no recupera el dinero, termina perdiendo esa amistad o alejándose de ese familiar y la otra persona no solamente se perdió de la oportunidad de poder aprender a resolver conflictos, se perdió la posibilidad de elevar su vida y su historia financiera porque el crecimiento económico te va a traer retos cada vez más grandes. Y si tú no aprendes a negociar una deuda,
Si tú no aprendes a hablarle con amabilidad al del banco que te está cobrando, si tú no aprendes a escribirle un correo electrónico, es que a veces ni siquiera necesitas verlo a la cara si tanto conflicto te causa, pero si tú no puedes mandar un correo electrónico explicando una situación y dando una intención de pago o de solución o simplemente disculpas, etcétera, entonces tu vida financiera no va a crecer. No va a crecer porque estas pruebas no las pasas. Entonces, ¿cómo vive ese tipo de gente? ¿O cómo lo hemos vivido quienes no aprendimos la lección a la primera y la vida nos trajo 10,000 pruebas más? Pues repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, claro que llegamos al punto donde ya te endureces y donde ya tienes que cambiar de amistades a cada rato y donde, en fin, enfocas tu atención y tu energía en donde no es. Y a veces es solamente falta de responsabilidad. Y con este episodio, lo único que quiero, lo que te quiero transmitir es que perder dinero es solamente perder dinero, pero, y que se puede recuperar, pero perder dinero cuando aparte perdiste a tus amigos, perdiste la confianza, perdiste esa parte de identidad tuya que quería que las cosas funcionaran, que las cosas salieran adelante, cuando pierdes esa sensación de, entonces me equivoqué, entonces tomé mala decisión, entonces estas personas nunca fueron buenas conmigo, entonces no era un cariño de verdad, o sea, todo eso son capas que atraviesa un duelo de una persona que vive un vínculo que termina, eh, un duelo de un vínculo que se rompe porque hubo dinero de por medio y la otra persona eligió callar, eligió bloquear, eligió irse sin decir nada. Así que tranquis, este tema es 100% emocional, 100% emocional, porque el dinero es solo dinero, pero todo lo demás es lo que realmente impacta. Así que tú tranquis, todas las emociones que vayas a vivir o todas las emociones que hayas vivido tienen su sentido, tienen su para qué y lo más importante no es que te pongas en una posición, porque obviamente no se siente así, pero no es una posición de y yo lo agradezco al universo porque más adelante voy a crecer. No, olvídalo. Simplemente es, ok, si a mí se me está presentando esto y yo paso la prueba, subo de nivel. Si yo estoy perdiendo esta cantidad de dinero, es que mi termostato financiero está aumentando y mira la cantidad que tengo de resistencia para perder. Entonces, si yo perdí 100 significa que ya puedo perder 1,000,000. Y qué maravilla, porque si soy capaz de perder 1,000,000, ¿cuánto soy capaz de generar? Muchísimo más. Y todo lo que en algún momento estamos viendo como un caos, que por supuesto que así se vive y no se diga cómo se siente, tú lo puedes ver simplemente como ese momento en el que puedes cambiarlo todo. Y puedes cambiarlo todo porque sabes que al atravesarlo, que al transitarlo y que al comportarte de la forma más responsable posible, automáticamente tú ya liberas ese check y te vas a la siguiente liga. Así que te mando un fuerte abrazo. Espero que tengas un excelente fin de semana. Muy pronto vamos a tener un evento nuevo, gratuito y bueno, algo increíble que ya el lunes te lo voy a contar. Así que ve preparándote porque vienen cosas muy bonitas, vienen cosas que me ilusionan muchísimo y estoy segura que va a ser inevitable que te vengas a estudiar con nosotros. Va a ser algo tan bueno que sé que muy pronto vamos a estar platicando acá en el detrás de cámaras en nuestras sesiones grupales. Te mando un fuerte abrazo. Pásala chingón y nos escuchamos el lunes. Gracias por escuchar, por estar y por ser parte. Si quieres seguir expandiéndote, puedes adquirir el libro No es el dinero, eres tú en Amazon. Hasta mañana.